Pasaron más de 10 años para que lo que estamos a punto de ver se hiciera realidad. El primer cubo que GAN hizo más allá de un 3x3 fue el GAN 2x2 o GAN 249 en 2017, luego su primer 4x4 en 2018, luego su primer Megamix en 2019 y su primer Pyraminx a mediados de 2020 y por último su primer S-Cube a finales de 2020. Y hoy, por fin después de años de espera, tenemos el GAN Square One. Con esto se completan casi todas las categorías oficiales, solo faltaría 6x6 y 7x7, Clock no porque pues ya saben por qué. Y sí, el FTO también ya que ya es categoría oficial. Aquí un seguidor me dice, faltó el 1x1 de GAN. Bloqueado. Pero bueno, vamos a probar y abrir esta joya y veremos si vale la pena. Vamos a comenzar con el unboxing. Esta es la caja, es una caja sencilla, muy sencilla, no es una caja enorme que traiga 1000 cosas. De hecho es el cubo y una cajita extra. Ahorita la vamos a ver. Aquí se ve el Square One, así se ve de los lados y así se ve abajo. La verdad, me gustó la caja, es sencilla, pero eso sí, tengan cuidado con si la piden de muy lejos porque es un poquito frágil la caja. Obviamente si viene bien cubierta no pasa nada, pero es frágil. Vamos a abrirla. Ahí se alcanza a distinguir cómo, bueno, se abre desde este ángulo. Lo abrimos así, que ya de hecho la caja del Pyraminx, del S-Cube se ven iguales en este sentido, se abren de esta manera, aunque el diseño externo obviamente es diferente. Aquí tenemos el Square One, que créanme, este cubo se esperó por 10 años, no es broma. Y aquí otra caja, la verdad yo no he visto esta caja, así que vamos a abrirla. Esta cajita, no sé qué traiga realmente, trae un instructivo de cómo... Sí, de cómo ajustar el Square One. Es raro ver esto porque siempre trae de cómo ajustar el 3x3, el 2x2, pero no el Square One. Se ve muy bello, se ve hasta raro, como que mi cerebro no lo procesa. Créanme que esto fue demasiado esperado. Y la herramienta de ajuste, ahorita van a ver por qué. Porque este cubo es maglev y aparte tiene el ajuste como los 3x3 de GAN. Y bueno, tenemos aquí el cubo, vamos a abrirlo. Vean nada más qué belleza. Tengo que ser honesto con ustedes. A mucha gente le ha gustado este cubo, pero hay gente que dice que no le gustó mucho que fuera base negra y abajo base blanca. Hay gente que prefiere que sea arriba color negro y abajo color amarillo, pero aquí es color negro y color blanco. Y yo pensaría que esta cajita trae capitas externas, capitas extra amarillas, pero no. Entonces la verdad es que no sé si GAN vaya a sacar otro cubo o algo extra como unas tapitas extra, pero al menos hasta ahora esta es la única versión. UV coated, maglev, color negro aquí arriba, color blanco aquí abajo. Vamos a empezar giro, corte y lip, porque sí, este cubo, según leí, tiene lip. Estoy tratando de no trabarme, pero duré como un segundo nada más. Yo no soy muy bueno en Square One. Le voy a girar un poquito más el cubo para que lo escuchen. La verdad es que si tuviera que explicar la sensación del giro, si lo giro de esta manera, un poquito tranquilo, se siente como si cada pieza tuviera un imán. Se siente un pequeño saltito, como que precisamente se siente la atracción de cada imán. Es una sensación muy interesante. Ahora, acerca del corte, voy a tratar de hacer corte, pero la verdad es que creo que los Square Ones no suelen tener demasiado. Por ejemplo, ahí no corte esquinas teniéndolo así, aunque lo force. Sí, prácticamente este cubo tiene que ser muy preciso. Me parece que igual otros Square Ones como el MGC versión 2, que ahorita hablaremos sobre ellos, pero en general, pues no es como que este cubo pueda cortar realmente muchas esquinas. Desde aquí, por ejemplo, ahí sí corta, pero pues realmente sí, tus giros tienen que ser muy precisos, porque si no tienes que forzarlo mucho y si te puedes atorar. La verdad, yo he visto eso en los mejores competidores del mundo de Square One, como que sus giros son demasiado precisos y me parece que es porque ningún Square One tiene un corte de esquinas excepcional. Y no sé si sea algo normal o si de verdad en un Square One se podría hacer algo mejor, pero pues yo creo que ya es algo como del mecanismo en sí, ¿no? De la categoría en sí, del cubo en sí. Y por último, el lip. Vamos a ver el lip. Según GAN, tiene un lip de 30 grados de esta manera, desde aquí. Entonces vamos a ver. Si tiene lip, tiene que regresarse solita la capa. Como por aquí, ahí está. En efecto, lo dejo aquí y se regresa. Aquí, como desde acá, y se regresa. Aquí el lip de este cubo se me hace muy interesante porque creo que es el primer Square One con lip. De aquí no tiene lip, tengo que ser honesto, no tiene lip en esta parte, en la parte de abajo o arriba. No tiene, pero tiene en esta parte, ¿vale? Entonces es como desde aquí, como en esta parte, ahí sí tiene lip. Hacia ambos sentidos. Ahora trajimos aquí a la poderosa, a la báscula, para ver cuánto pesa el Square One. Vamos a ver
cuánto pesa. Debería pesar unos 80 gramos más o menos. Y sí, en efecto hice ahí 80. Como referencia, el MGC1 pesa 93 gramos y el MGC2 98. Entonces este sería el Square One gama alta más ligero hasta ahora. El tamaño 54 milímetros por lado, 54 por el otro y 56 de altura. Eso está interesante porque no es un Square One 100% cúbico y según vi, tampoco los MGC. Entonces yo no había notado eso, pero sí, en efecto, esto no es 100% cúbico. Esto mide lo mismo de lado y lado, pero hacia abajo es un poquito más largo esto. En promedio este cubo cuesta unos $45 a $60. La verdad es que sí es el Square One gama alta o en general el Square One más caro del mercado. El MGC1 cuesta más o menos $25-30 máximo y el MGC2 máximo 35. Entonces este cubo prácticamente puede llegar a valer casi el doble en algunas tiendas. Acerca de la cantidad de imanes, este cubo no se alcanzan a ver algunos imanes aquí. De hecho ninguno se alcanza a notar, pero tiene 36 imanes en total. El MGC1 tiene 28 y el MGC2 32. Y ahorita vamos a ver dónde están todos esos imanes. Yo pude ver un poquito los imanes, pude buscar un poquito de imágenes. Cada esquina tiene 2 imanes me parece. Las aristas me parece que no tienen imanes. Aparte, esta pieza central y esta de aquí tienen también imanes. Y aparte el núcleo tiene imanes. Y aparte, como es maglev, hay 2 imanes más, entonces ahí son los 36, pero sinceramente no todos son visibles, tendría que abrir el cubo y verlo todo y no quiero desajustarlo, pero sí quiero mostrarles esto. Aquí simplemente quitamos esta tapita que se quita muy fácil porque está como que aquí hay una hendidura que no se alcanza a notar, pero nada más metes tu uña y se quita. Este precisamente es el ajuste que les quería comentar, el ajuste que se parece muchísimo a los cubos de GAN 3x3, es una pieza de abajo, una pieza de arriba y dentro está el maglev. Precisamente usamos esta pieza para mover esto y se ajusta pues la tensión. La verdad es que esta tensión me gusta mucho, esta tensión como de fábrica me gusta demasiado. Me parece que es el nivel 5 en la parte externa y el nivel 4 en la parte interna, y de hecho ahí se alcanzan a ver tal vez algunos imanes en la parte de adentro. Aparte del maglev hay otros imanes ahí en el fondo, pero aparte hay más adentro en el núcleo que no se alcanzan a distinguir, ¿vale? Entonces son varios imanes y acerca de estos niveles hay 6 niveles de la pieza de abajo y 6 de la pieza de arriba, son 6 y 6. Uno define la tensión del cubo, qué tan rápido o lento gira, y otro la elasticidad, el corte de esquinas o el lip. En total son 36 ajustes posibles y bueno, sí, como les decía, este cubo es maglev, este cubo es UV covered, sí se siente más rápido que los MGC, siento yo, pero por alguna razón hay gente que le ha encantado y hay gente a la que no tanto. Aquí tengo el Square One MGC versión 2, el MGC1 no lo tengo a la mano, pero precisamente lo que les decía, hay MGCs con el color blanco arriba y amarillo, pero también negro arriba y amarillo abajo. Este es negro arriba y blanco abajo, lo cual siento que es muy raro. En cuestión de las medidas, miden lo mismo, 54 milímetros por lado, al menos de estos lados, y hacia abajo 56 milímetros. El giro del MGC versión 2 es un poco más seco de fábrica. Y el del GAN, de hecho es hasta más silencioso. Y como les digo, se sienten más los imanes. De hecho, según he leído, según he visto, tiene 4 imanes más que este, pero se sienten más en general. Entonces aquí sí se sienten, pero como que son como nivel medio. Y aquí son como que un poquito medio alto, se podría decir. No son súper fuertes, pero sí se sienten mucho más. Si tuviera que decidir por cuál quedarme, la verdad es que sería un poquito decirlo sin haber probado bien ambos cubos. Este sí lo he probado más y me acostumbré mucho, pero siento como que este cubo sí es un poquito más ligero y no sé, me acomoda más a mí. También hay que tener en cuenta que en el momento en que grabo este video, el Square One de GAN apenas salió, entonces no mucha gente lo ha comprado todavía, así que ya el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo decirles es que ya hay videos de gente muy buena a nivel mundial usándolo. Max Xiao, que es de los mejores del mundo, ya lo ha usado y hace tiempos de clase mundial. Otros competidores han hecho tiempos muy buenos en torneo ya. Entonces sí, es un gran cubo. Creo que es la única competencia que ha tenido el MGC en general desde hace años, así que sí lo recomiendo. Pero como es un gasto más fuerte a comparación de los MGC, yo te lo recomendaría más si de verdad quieres meterte de lleno a esta categoría o si eres muy fan de GAN. Entonces sí, lo recomiendo mucho. Hay gente que no le gustó, que se quejó mucho de este cubo, pero me parece que es porque fue un prototipo. Pero ya la versión final, excelente. A mí me gustó mucho, no me ha popeado. Nota de última hora. De acuerdo a algunas personas que ya han hecho varios cientos de solves con este cubo, se recomienda no tratar de forzar que alguna pieza salga, no tratar de modificar este cubo y tampoco usar el ajuste más flojo posible, pues aunque este cubo no suele hacer pop, inevitablemente con el tiempo, tarde o temprano puede llegar a pasar. ¿Y cuál es el problema? Bueno, de acuerdo a quienes ya les ha hecho pop este cubo, poner una pieza de vuelta no es difícil, sino prácticamente imposible, sin dañar el cubo o incluso romperlo. Como les digo, esto no me ha pasado a mí, pero varias personas coinciden con lo complicado que es poner una pieza de vuelta. Sin embargo, el modificador Junior Solís ha llegado a una solución para esto. Si reemplaza las piezas de ajuste, las rueditas del GAN Square One, por las del GAN Megamix V2, este problema queda totalmente resuelto. El cubo se siente igual, pero si el cubo hace pop, ya puedes poner las piezas de vuelta sin problema. Así que sí, por un lado el Square One se arregla, queda perfecto, si este cubo hace pop se puede arreglar, pero por otro lado tienes que usar una pieza esencial de otro cubo. Y algo
algo importante, la ruedita del Megaminx sí queda en el Square One, pero la rueda del Square One no queda en el Megaminx, así que ten eso muy en cuenta. Mientras tanto, chequen las redes de mi amigo Junior, me comentó que una vez arreglado este tema, el Square One es fácilmente un cubo 10 de 10. Me comentó también que va a intentar crear en masa estas piezas del ajuste al menor precio posible y también contactará algunas tiendas para que estas piezas se puedan conseguir más fácilmente. Gracias Junior, y bueno, mientras tanto, si compras este cubo, te recomiendo usar el GAN Square One en ajuste medio o tenso. Fin del comunicado. Entonces, sí me gusta mucho, pero el tiempo dirá si a la gente le gustó este cubo o no. Yo personalmente lo recomiendo. ¿Qué opinan? ¿Si les gustó o no les gustó? ¿Qué cambiarían? Yo personalmente creo que uno se puede acostumbrar más con cambiar algún color por amarillo. Esperemos que GAN cambie eso si es que la gente lo pide. Muchas gracias por ver. Si quieren checar más reviews pueden verlas aquí. Muchas gracias. Sigan cubeando. Y bueno, denme ahora una media hora para acabar este cubo porque apenas hice moverlo.